Los saludamos muy cordialmente de Noticias PAT. Vamos a comenzar por este tema que ha generado polémica y que hace apenas minutos hemos escuchado a través de esta nota. Senadores del gobierno de Estados Unidos que se pronuncian hablan de la violación de derechos humanos en el gobierno de Yanine Áñez, y esto que genera una polémica y la reacción evidente del gobierno que reclama y dice no utilicen a Bolivia para poder atacar al gobierno de Donald Trump. ¿Qué opinión le merece esta polémica y esto que se ha generado a nivel diplomático? Muy buenas tardes, un saludo cordial a todos los televidentes de PAT. Bueno, lo único que están haciendo los senadores es rescatar todo lo que la comunidad internacional conoce. Hay, evidentemente, nosotros lo hemos denunciado en su momento, violación no solamente de los derechos humanos, sino fundamentalmente derechos de libre expresión, toda vez que inclusive hay periodistas que han sufrido acosos, agresiones en este gobierno, que todos lo conocemos, no es necesario que vayamos a los detalles para ello. Lo cierto es que esta información a través de las redes ha transgredido en realidad las fronteras, han rebasado las fronteras en realidad, y se conoce más afuera que aquí muchas cosas que suceden en nuestro propio país. Por lo tanto, no debe extrañarnos que afuera estén muy bien informados de lo que esté ocurriendo en nuestro país en materia de violación que ha sido denunciada por la Cámara Internacional de Derechos Humanos, en fin, de muchas instancias en el extranjero que así lo han mencionado. Por lo tanto, no debería extrañarnos esto. Precisamente en ese marco, el Movimiento al Socialismo, y en este caso usted como candidato, han hecho una serie de denuncias cuando se habla incluso de que existe la intención de prorrogar el gobierno de Yanine Áñez, y se convoca a que se pueda establecer primero medidas que puedan permitir una elección rápida, una elección que la población vaya a las urnas y se pueda elegir a un nuevo gobierno. Esto, sin embargo, ha generado una serie de polémica en relación a la condición de la población y el riesgo de salud para quienes irían a votar el próximo 6 de septiembre. ¿Qué intención hay? ¿Qué va a poder llevar esta medida? El gobierno dice nosotros no vamos a ser responsables, será el Movimiento al Socialismo, será Carlos Mesa y quienes están insistiendo que se vaya a votar y se cumpla la fecha de las elecciones el próximo 6 de septiembre. Bueno, varios apuntes ahí, ¿no? Lo primero es que este gobierno fue elegido, si vale el término, fue designado para llevar adelante elecciones lo más antes posible. Nos arrebataron la democracia en el mes de noviembre y el pueblo boliviano luego de 8 meses no tiene democracia. Ese es un elemento que estamos pagando no solamente en materia política, sino en materia de salud, porque hoy tenemos un gobierno que improvisa, que no tiene nada para ofrecerle al pueblo boliviano, y ahí están los errores que el pueblo boliviano hoy sufre con la pandemia. Por eso es que el tema de la democracia, de la recuperación de la democracia, no es incompatible con el tema de salud. Lo hemos dicho en reiteradas oportunidades. Segundo, el mundo entero está demostrando que ya sean los tribunales electorales en el mundo se han acomodado a la nueva realidad del coronavirus y ya se están llevando elecciones en muchos países. Recordemos Francia, Polonia, recientemente hemos tenido en República Dominicana, en fin, vamos a tener todavía en otros países acá de la región. Por lo tanto, eso ya no debería ser un problema. Más bien, en el caso boliviano es extremadamente urgente tema de recuperar la democracia para tener un gobierno fuerte que dé las soluciones al problema de la pandemia que estamos viviendo y que lamentablemente estamos padeciendo por la inoperancia que ha tenido este gobierno, la ineficiencia y la improvisación en varias medidas que lamentablemente afectan el cotidiano vivir de los bolivianos. Se dice, y si bien no de manera oficial, que el 6 de septiembre no se va a cumplir para que los bolivianos vayamos a las urnas y que esto es simplemente una especie de fachada, que probablemente las elecciones se realicen a fin de año, noviembre, diciembre, aún más cuando existe aparentemente un cálculo para poder
hacer algunos cambios en este sentido. Se habla de un acuerdo, de una cercanía entre el partido de Yanine Áñez, estamos hablando de Juntos y Comunidad Ciudadana. Ayer el señor Carlos Mesa ha rechazado totalmente esta cercanía y esta posibilidad. El movimiento al socialismo cree que hay este coqueteo político para encontrar una especie de acuerdo que vaya en contra de la posibilidad de que el movimiento al socialismo pueda tener una votación significativa en las urnas. Bueno, todo apunta a que los frentes que están compitiendo al margen del movimiento al socialismo en estas elecciones van a hacer todo lo posible para que el movimiento al socialismo no participe lo más antes posible, porque las encuestas nos están dando una ventaja muy grande con respecto al inmediato seguidor, ¿verdad? Entonces eso va a ocurrir, van a hacer todo lo posible, no nos extraña. Y no nos extrañaría tampoco que pudieran hacer acuerdos y todo ello para enfrentar al movimiento al socialismo. Lo cierto es que la población ya está pidiendo, hemos visto pronunciamientos el día de ayer, por ejemplo, de la Central Obrera Boliviana, que está pidiendo que como sindicato, no se olviden que la Central Obrera es un actor importante en los sindicatos de nuestro país, está pidiendo las elecciones ya, y hemos visto varias instituciones, no se está resolviendo el problema de la educación, no se está resolviendo el problema de las pensiones escolares, en fin, hay muchos temas que no se están solucionando en este gobierno y que requieren una atención por parte de un gobierno serio, democrática y legítimamente elegido. Por lo tanto, el movimiento al socialismo va a estar atento. Ha ocurrido en el mes de noviembre porque este gobierno ha sido también producto de toda un acuerdo político de todos los partidos políticos que hoy están participando en las elecciones y han acordado llevar a la señora Áñez como presidenta. Eso es lo que ha ocurrido, no es nada nuevo. Estaba el presente señor Mesa cuando se ha designado a la señora Áñez, estaban muchos, el señor Tuto Quiroga también estaba, varios han participado de esa decisión de ponerla a la señora Áñez y por lo tanto son corresponsables de todo lo que ha ocurrido con la salud de los bolivianos y con la economía, que anda en muchos problemas porque el desempleo está creciendo, no hay ingresos como todos sabemos, y bueno, cada día que pasa hay más problemas en Bolivia que no tienen solución. Ahora, es evidente que existen pronunciamientos de sectores sociales, esto evidentemente no es casual. Se pronuncia la Central Obrera Boliviana, se pronuncian sectores en Cochabamba, hay movilizaciones en otros, hay bloqueos, el rechazo aparente a varias medidas que se están tomando, incluso las políticas de salud en esta pandemia. El MAS se está volviendo a rearticular, hay una instrucción para que se pueda generar una serie de movilizaciones de los sectores que evidentemente son principalmente los campesinos, las organizaciones sociales, que puedan hacer una especie de pizarra de reclamos al actual gobierno de Yanine Áñez, porque el gobierno califica eso como una intención de desestabilizar y de generar evidentemente un descrédito al gobierno transitorio de Áñez. No necesita nadie que lo desestabilice, se desestabiliza solo este gobierno por los errores que está cometiendo. El movimiento al socialismo no está en ningún plan subversivo y todo lo que han dicho ellos, que en realidad son ellos los que están haciéndose autoatentados y todo ello para culpar al movimiento al socialismo, es la única arma que tienen para desprestigiarnos. Nosotros estamos abocados más bien con nuestras organizaciones sociales a preparar la campaña. La decisión del movimiento al socialismo fue ir a las urnas y democráticamente entrar en un proceso de resolución del problema político que tenemos en nuestro país. No estamos con ningún acto subversivo. Lo que está ocurriendo con los maestros, por ejemplo, es un tema de que todos entendemos que si no hay internet, pues en el área rural especialmente, y que los costos son elevados en las ciudades para seguir pasando clases, los maestros por una parte, pero los padres de familia por otra parte, no van a poder resolver el tema de la educación, y hay fecha para que se termine el año escolar. Imagínense ustedes, eso no lo pueden culpar al movimiento al socialismo. Esto es una decisión que ha tomado este gobierno en atribuciones que competen. Por lo tanto, ese hecho y otros más que podemos decir, el desempleo que yo mencionaba, nosotros no hemos dictado ninguna normativa para que la gente de la Central Obrera salga a protestar por los despidos que están habiendo, por la falta de liquidez que hay en la empresa Guanuni, en la empresa Caracol, en varias empresas mineras donde no hay, Colquiri, perdón, donde no hay la liquidez necesaria para poder operar en estas empresas públicas, y el gobierno nacional no ha hecho absolutamente nada
por las empresas públicas. Entonces queda claro que los trabajadores de esos sectores van a salir a protestar y no puede culparse de eso al movimiento al socialismo. Eso es evidente, pero ¿qué pasa si en un análisis se establece que muchas de estas falencias están siendo arrastradas no de los últimos 6, 7 meses, sino de años anteriores, cuando incluso se habla del tema salud, don Luis, y se señalaba que las condiciones en las que han sido develadas los hospitales, el sistema de salud, han mostrado una ineficiencia total en cuanto a infraestructura, en cuanto a condiciones de primer nivel, hospitales de segundo y tercer nivel, que están prácticamente colapsados. ¿Esto no es parte también de una responsabilidad que se arrastra de años y evidentemente del gobierno del exmandatario Evo Morales? Bueno, yo creo que hay que aclarar que en el tema, como usted bien lo dice, hospitales de primero y segundo nivel, de acuerdo a nuestra Constitución Política del Estado, son responsabilidad de los municipios, como usted lo sabe. El tema también de los hospitales de tercer nivel son responsabilidad de los gobiernos departamentales y evidentemente los hospitales de cuarto nivel estaban a cargo del gobierno nacional. Entonces queda claro que cuando se trata de buscar un culpable de por qué no hay infraestructura, por qué no se hizo muchas cosas por el tema de salud, solo y exclusivamente se apunta al gobierno nacional, cuando más bien fue decisión nuestra cuando vimos que los hospitales en los municipios y en las gobernaciones no estaban avanzando como se debía hacer. Se hizo un plan de hospitales que en su momento, en un mensaje que dimos, lo subrayamos. Habían en el mes de marzo 11 hospitales por ser inaugurados, por ser equipados y que podrían ser utilizados para hospitales COVID. Está el caso de Montero, que fue un escándalo porque se tardó en entregar porque simplemente estaba pintándose de acuerdo a los colores del actual partido de gobierno. Imagínense ustedes, pero tenemos el hospital de Cobija, en Yacuiba, en fin, en varios lugares para inaugurar hospitales y eso debería estar haciéndose porque se necesita de una vez por todas toda esta infraestructura que se hizo en el gobierno del movimiento al socialismo. Eso es una prueba clara de que se hicieron varias cosas, de que se trata de ocultar más bien lo que el movimiento al socialismo hizo. También está el incremento de ítems de 17,000 ítems en salud que teníamos el año 2005 a más de 38,000 ítems hasta el año pasado. También el presupuesto en salud. Nosotros cuando entramos al gobierno había un presupuesto de apenas $300 millones para todo el sistema de salud en nuestro país. Nosotros acabamos el año pasado con cerca de $3,000 millones, 10 veces más de presupuesto para el rubro de salud. Entonces, no es que no se hizo, quizás, evidentemente, por la pandemia y por muchas cosas, puede parecer insuficiente, no tenemos problema en ello, pero sin embargo, no se puede decir que no se hizo. Don Luis, el gusto de saludarlo. Espero que esté usted muy bien. Usted sabe que hay muchas leyendas urbanas, don Luis, y mucho más en un movimiento preelectoral. ¿Ha escuchado usted la tesis de que si las elecciones no se llevan adelante el próximo 6 de agosto, habría una presión popular, un movimiento, una alzada popular incentivada por su partido, por el movimiento al socialismo, para solicitar de que le devuelvan la presidencia a Evo Morales de acuerdo a los resultados de las elecciones del 2019, o es simplemente un relato fantasioso? Miren, hemos escuchado de todo y especialmente en redes sociales uno ve también cualquier tipo de información y de rumores. El movimiento al socialismo le está apostando a unas jornadas electorales lo más transparentes posibles el próximo 6 de septiembre. No estamos mirando a resultados pasados de octubre del año pasado, estamos mirando hacia adelante. Así que el movimiento al socialismo no tiene ninguna pretensión de volver al pasado, sino más bien ir adelante, porque hoy tenemos muchas necesidades. La economía se nos está destrozando. Nos han dejado destrozada la economía cuando les habíamos dejado una economía estable con el mayor crecimiento de la región, y hoy tenemos la peor de las economías en la región. Entonces queda claro que hay mucho por hacer y eso es lo que vamos a trabajar nosotros como movimiento al socialismo para darle ingresos, empleo a los bolivianos. Don Luis, hay un proceso penal, una imputación formal por parte del Ministerio Público en contra del exmandatario Evo Morales. Hay varios exministros que continúan
encerrado, si el término es válido, y sin poder salir, con un proceso por encima de la cabeza en la residencia mexicana. Se habló de un intento de fuga, se habló de las condiciones en las que se encuentra. ¿Usted ha conversado con Evo Morales? ¿Hay un contacto directo con él para saber qué es lo que se va a hacer y cómo se va a responder, si hay la posibilidad de que se puedan someter a un proceso judicial para responder a las acusaciones de las que están siendo objeto? Bueno, nosotros hablamos con el compañero Evo, pero como lo establece nuestra condición de candidato. Él, en este momento, debido a un ampliado que hubo en Cochabamba, es el jefe de campaña de estas elecciones y sigue siendo el presidente del Movimiento al Socialismo. En ese sentido, nosotros conversamos con él esos temas que son electorales. Este otro tema es un tema personal del expresidente Evo, ¿no? Que tiene sus abogados, que tiene su equipo legal, que nosotros ahí entendemos que ha habido una alteración, que no se ha seguido un debido proceso para que pudieran imputarlo, como lo están diciendo las autoridades actuales, pero lo cierto es que ese es un tema que debe resolverlo el propio compañero Evo con sus abogados. No tiene por qué afectar el tema de nuestra campaña, que nosotros estamos en otro carril, tratando de que de una vez por todas Bolivia cuente, recuperemos la democracia y podamos trabajar para los bolivianos. Finalmente, ¿cuál es su relación? ¿Cómo está la relación con David Choquehuanca, su compañero de fórmula? Se han asegurado algunas versiones de que existe un cierto distanciamiento y que incluso habría ciertas presiones para que Choquehuanca renuncie a la candidatura. ¿Se ratifica la fórmula Luis Arce Catacora, David Choquehuanca? Y si, como un tema ya puntualizado, las elecciones deben realizarse sí o sí el próximo 6 de septiembre. Bueno, la respuesta del hermano David ha sido muy clara a esos rumores que se están tendenciosamente elaborando desde el gobierno. Vean ustedes que los que provocan, los que tratan de mentir a la población sin resultado positivo, por suerte, es el propio gobierno que viene mintiendo de que habría problemas entre el hermano David y mi persona o el movimiento al socialismo. Eso jamás ha existido, más bien estamos más unidos que nunca, estamos trabajando más que nunca, participamos de varias reuniones conjuntas, así que no hay ningún problema con el hermano David. Es una pretensión, quisieran que seguramente ocurra ese tipo de cosas en el movimiento al socialismo, pero estamos muy unidos en este momento en todas las instancias, en todos los niveles del movimiento al socialismo, mirando hacia las elecciones del próximo 6 de septiembre. Muchas gracias. Hemos conversado con don Luis Arce Catacora, candidato a la presidencia del Movimiento al Socialismo. Le agradecemos por esa entrevista. Vamos a estar, como en otros casos, pendientes a la información y obviamente a cualquier entrevista que así lo amerite. Muy amable por estar en Noticias PAT. El agradecido yo. Hasta cualquier momento. Hasta cualquier momento. Buenas tardes.